Buena gente, ¿cómo están? Lo que vamos a ver ahora es de vuelta este video sobre los caretas del rock. No voy a volver a explicar lo que es un careta. Podemos decir que saqué, además de otra página, no solamente de caretas del rock, sino de Ellos y el Rock. Se conoce esta página de Twitter, después les voy a dejar los links. Básicamente la temática es la misma, lo mejor va a quedar para el final, así nos reímos un poquito más. Vamos a empezar un poquito tranqui con esta cuestión. Vamos a tratar de analizar qué quieren decir estas personas a la hora de escribir estas lindas y hermosas frases que nos entretienen un ratito. Vamos a empezar. Bueno, el primero es un chico que nos dice: ella durmió al calor de las mansas y yo desperté queriendo soñarla. Empezamos tranquis, suaves, sin ningún tipo de inconvenientes, porque creo que es un error de tipeo. Sí, claramente el tipo se equivocó porque le agregó una N, tendría que haber puesto masas y puso mansas. Esto no puede pasar a cualquiera. Se lo dejamos pasar, nos divierte porque yo me imagino si las mansas dan calor o no. Podría ser interesante eso, o si lo dan cuánto, eso sería importante dilucidarlo. Pero bueno, lo dejamos pasar. El siguiente es una chica. Dice: pobre tipo, como dijo el indio, si no hay confianza, que no haya nada, entonces, corta, nos vemos. Esta chica evidentemente fue abandonada por su pareja de ese momento. Y bueno, lo que le pasó fue que quiso expresarlo con una frase del Indio Solari que dice: si no hay amor, que no haya nada. Y bueno, el error de cuestión, una confianza no es lo mismo que el amor, pero bueno, se aproxima tanto, no es tan grave, podemos decir que no es tan grave. Bueno, acá tenemos a una señorita que le vendieron una remera del Averizo con una frase de Los Redondos, del tema La hija del fletero, que dice: un corazón no se endurece porque sí. Esto obviamente hay dos cuestiones a analizar muy importantes, una y dos. La primera de ellas es que la chica estuvo mal en comprar algo que no tenía ni idea de qué era. Obviamente una frase, o sea, el logo del Averizo y la frase de otra banda, pero también hay que tener en cuenta quién estampó esto. El que estampó esto, acá podemos analizarlo en dos cuestiones más. Primero, puede haber sido un bruto también que no supiera nada, y segundo, puede haber sido un troll también. Puede haber querido trolear a alguien, a ver quién compraba esta cosa, y se la compraron. Y eso, en definitiva, el tipo le salió bien. Al tipo le salió bien, eso no hay que discutirlo. Seguimos. Bueno, acá tenemos una serie de frasecillas en relación a Cerati. Uno dice: todos aman a Cerati, que era un ídolo, pero nadie se acuerda que le robó temas a Agapornis, ¿no? Tan bueno no era el tipo. Le robó temas a Agapornis, ¿no se acuerdan ustedes? Bueno, evidentemente este tipo es medio pelotudo, un pelotudo importante. Este sí, lo voy a insultar, me voy a permitir el lujo de insultarlo porque es un tarado. Otro que pone: Gustavo Cerati le robó un tema a Agapornis, así cualquiera es cantante, fuerza Agapornis. Fuerza Agapornis. El comentario de fuerza Agapornis es hermoso, es genial. Yo te juro que, no sé, lo pondría en un cuadro, porque Agapornis necesita una bomba más que fuerza, ¿no? Nada, todo bien, cada uno hace lo que quiere con la música, capaz que a alguno le parece horrible lo que yo hago. Y bueno, esto es así, hay que respetarse entre músicos, hay que respetarse. Tenemos un chico que dice: a Pornis le habrá hecho juicio a Cerati porque le robó el tema Persiana Americana, otro salame más. A esto de que ponerlos contra el paredón y fusilamiento, así más tranquilo, sin ningún tipo de razón. Sí. Acá hay una muchacha que le vendieron. Igual esto es muy evidente, esto es muy obvio. No puede ser que alguien pueda comprar algo así, una cara del Che Guevara con la inscripción de Kurt Cobain, y obviamente se ve la fecha de nacimiento y muerte de cada uno. Yo creo que esto es para cagarse de risa, no puede ser algo serio, Estimo yo, capaz que me equivoco, obvio. Bueno, acá tenemos un tatuaje: si no hay amor, que no haya nada. O sea, para colmo dice: aiga, en serio, qué cosa. Y eso el tipo lo va a tener tatuado para siempre. Y todo el mundo le va a recordar que sos un boludo. Qué bajón. Yo preferiría que no haya ese tatuaje, ¿no? En ese sentido, pero bueno, está bien, cosas que pasan. A ver, esta señora. En marzo toca Mi Bello Rey Patricio Grey. Todos y todas las ricoteras de armas estaremos ahí, sentados viendo su maravilloso espectáculo en Tandil. A partir del 15 de enero pondrán en venta las entradas. Muchas gracias, mi bella Karen, por ponerme al día con esta información tan importante. Bellísimas melodías toca este maestro. Gracias por la fotografía que me acabas de enviar, mi bello Miguel. No conocía al trompetista. Al brillar mi amor, vamos a brillar mi sol, vamos Los Redondos. Hay un sinnúmero infinito de cosas para contar sobre esta cuestión, pero vamos a dejarlo en que de vuelta vuelve a pasar lo mismo con el indio y este cantante de La Mosca, vuelve a pasar lo mismo. Esta señora evidentemente quiere simular que tiene unos 35 años menos, no le sale bien porque no agarra la cuestión, pero bueno, causa gracia y hay que respetar a la señora.
a las personas mayores. Bueno, aquí tenemos, lo dijo Callejeros, ese es el hashtag que usó esta persona. La marihuana no hace bien, fumarla te hace ver otra realidad. Bueno, la letra no dice precisamente eso, está muy cerca. Hay que felicitarlo porque el tipo estuvo cerca. Primero acertó la banda también. Ojo que acertó la banda y eso le da puntos. Por lo menos para mí ya es un 2, por lo menos. En la escala del 1 al 1000. Ya es un 2 acertar la banda. Pero bueno, la cuestión es que la marihuana no hace bien fumarla. Y el tema no dice eso, pero bueno, no importa. Es cierto que no hace bien fumarla. Pero la idea tampoco no es agarrar una canción y darle el significado y el sentido y cambiarle la letra todo lo que para que diga lo que yo quiera, ¿entendés? No es la idea tampoco, pero bueno, vamos a dejarlo vivir tranquilo este sujeto. Vamos con una de las últimas ya. Lo que pasa con esta chica, claramente, creo que mezcló como 5 canciones distintas en una sola. Obviamente tiene notorios problemas ortográficos y también, bueno, a nivel neuronal. Como dice, esa noche de historia que perde la razón por allá, ahí escucho un perito, al menos pensado estaba con vos, no me olvides, 1000 rosas de pastillas, se perdió en posibles resistirlo, esa cosa el día menos pensado, miro para el otro lado, allá te veo, no me olvides, no, estamos llenos de historia. Encima para colmo tiene 12 me gustas y eso es lo que no se entiende porque yo no entendí nada. Lo último que se me hubiese ocurrido al leer este estado de Facebook es haber cantado la canción No me olvides del Averizo, lo último que se me hubiese ocurrido, que por cierto ese tema está en el canal, lo pueden ver. Ahora acá les voy a dejar el link. Primero, Historia sin H, que perde la razón, bueno, sin Z, sin acento, por allá, ahí, escucho un Gerito, creo que ahí quiso poner grito. Al menos pensado, estaba con vos, no me olvides. No, esto es impresentable. Lo voy a pasar para no morir. Bueno, acá. Me causó muchísima gracia. Este chico pone: caminos de desandar a la noche, a más tardar, tú eres mi felicidad. Acá le metí un tipo medio reggaetonero: tú eres mi felicidad. Bueno, y dice: vamos todos juntos a la paz. Acá, bueno, al margen de los errores de ortografía, caminos de desandar a la noche, a más tardar, tú eres mi felicidad, vamos todos juntos a la paz. Es insalvable este muchacho, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, dejemos de lado esta cuestión de tratar de analizar la ortografía porque yo creo que estoy pidiendo mucho, pero recién me doy cuenta que es la vela puerca. Yo pensaba que era la vela puerta. Lo que hay que decir en relación a este muchacho es que, si bien es una boludez, a veces pasan estas cosas, no hay que negarlo porque suele pasar, no nos vamos a hacer los boludos, pero a veces le pasa, a uno le puede pasar. Y fue chistoso, fue gracioso. Esto más que mal yo diría que esto es muy gracioso. Pertenece a una mente superior. No hay que discriminar a este chico, no hay que tratarlo mal. Si ustedes lo conocen a este chico, felicítenlo de mi parte, denle un abrazo, por favor, porque es un crack. Esto ya fue todo. Si les gustó, denle pulgar arriba, compártanlo. Y si quieren más videos como este, bueno, háganmelo saber a través de los likes, que es una buena forma de saber si les gusta o no les gusta este tipo de contenido. Y bueno, nos estamos viendo.